Vicente Albornoz, quien nos acompaña la tarde de hoy. Vicente, bienvenido y arrancamos de inmediato con nuestro compañero Jaime Velázquez. Gracias, Wendy. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. ¿Cómo nos va? ¿Todo bien? Hola, un gusto, muy buenas tardes. Todo bien. Qué bueno. Vamos a estar claritos con las cifras ahora sí. A ver, este, la expectativa que usted tiene como economista de esta república con respecto a los aumentos de impuestos, porque no solamente el IVA, también va el tema de salida de capitales e inclusive se habla de los otros impuestos como son a los vehículos, que es, no me acuerdo ahorita el nombre, pero específicamente impuestos a los consumos especiales. Entonces, todo Felices. esto va a subir aparentemente y va a equilibrar mejor la caja fiscal. Pero esto puede ser que en un momento dado el efecto sea contrario a un desarrollo o esto es normal. ¿Cuál es el criterio que tiene Vicente Albornoz, economista, que es gurú en este tema? Cuéntenos. Am, este es un clásico caso de un remedio necesario pero antipático y que el remedio va a ser menos dañino que la enfermedad, pero eso no lo convierte al remedio en algo agradable. Entonces, es algo como, es que todo aumento de impuestos es casi por definición desagradable, ¿no? O sea, yo no quiero pagar más impuestos, no quiero. Pueden decirme lo que sea, pero no soy feliz pagando impuestos, mil disculpas. No, mi patriotismo no llega hasta ese nivel. Yo no soy feliz pagando impuestos. Pero entendamos que hay una cosa bastante peor que pagar impuestos y es tener un gobierno desfinanciado. Y ahora tenemos un gobierno desfinanciado. Y este gobierno desfinanciado es la herencia de otras épocas. Es un gobierno que creció muchísimo, 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 básicamente del 2008 al 2018. El gasto público creció muchísimo. Hoy tenemos un gobierno mucho más grande, ajústelo como se lo ajuste, ¿no? Para el tamaño de la economía, por precios, como quiera. Hoy el gobierno es muchísimo más grande de lo que era en el 2008. Y es más o menos lo mismo y hasta un poquito más pequeño de lo que era en el 2018. Es en ese lapso, 2008-2018, que el gasto público y el gasto en personal del sector público crece muchísimo. Entonces tenemos un gobierno desfinanciado que creció mucho sus gastos en una época en que había petróleo, había buen precio del petróleo, pero se le acabó la plata del petróleo y ahora está desfinanciado. Ujú. Les decía yo, lo peor que puede tener uno es un gobierno desfinanciado. Lo segundo menos malo es un gobierno que cobra más impuestos. Lo ideal sería tener un gobierno eficiente, relativamente pequeño, que dé grandes servicios a cambio de costos bajos, pero no tenemos eso. Entonces, ante esta desagradable disyuntiva, la decisión del gobierno actual fue subir impuestos. Y al final es una decisión valiente porque subir impuestos siempre ha sido un tema impopular y por eso es que tenemos un gobierno tan desfinanciado, ¿no? Ujú. Si fuera un Vicente, tema popular subir impuestos, lo hubiéramos hecho hace fu, pero no, se necesitó un gobierno como el actual para hacerlo. claro, lo que pasa es que sí, uno puede aportar más o menos si entiende la problemática. El problema está en que el gobierno tampoco hace muchos ajustes, que digamos, y sigue gastando más. Y si vamos a las cifras específicas de gasto corriente, que es sueldo y salarios, representan 10 mil millones. Y ellos están, por el tema de impuestos, están entre los 16 mil a 17 mil millones. Por lo tanto, le quedan 7 mil millones para operar. Digamos, esto lo estoy tratando de ser muy simple para comprenderlo, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, todas las deudas que tiene el Ecuador, o los pagos de las deudas que tiene que hacerse el Ecuador y las contribuciones especiales que tiene que hacer por la LIE y todo lo demás, pues justamente eso hace que en un momento dado se desfinancie la caja fiscal. Y llega un momento dado que el ecuatoriano dice, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir los ecuatorianos subiendo solamente porque efectivamente el desequilibrio existe y la pagamos nosotros los platos rotos? El tema está en que, más allá de que haya estado Correa, que haya estado Lenín, que haya estado Guillermo Lazo, el tema es que no se ve una reducción del gasto o un eficiente gasto en el gobierno. Y eso en un año no se puede hacer. Por lo tanto, lo que tomó el presidente Novoa es la vía más fácil, que es subir impuestos, aunque lo dijo que no lo iba a hacer.
A ver, ¿sabe hasta cuándo vamos a tener un gobierno que gaste mal y que crezca y crezca y crezca hasta que algún día los ciudadanos le empecemos a pedir cuentas y elijamos gobiernos que no nos ofrezcan todo a cambio de nada, sino gobiernos que nos digan, sí, vamos a controlar el gasto, vamos a frenar el mal gasto, vamos a volver más eficiente el gasto público? Necesitamos gobernantes más prácticos, menos poéticos, menos refundadores de repúblicas, sino más prácticos. Yo necesito un presidente que mejore la seguridad. Necesito un presidente que deje en paz a las empresas para que produzcan. Yo necesito un presidente que arregle la calidad de la salud pública. Yo necesito un presidente. Yo no quiero un refundador de países, ¿no? O sea, vamos a refundar el Ecuador. Ah, ya no quiero que me refunden el país. Lo único que yo quiero es que nos den buenos servicios. ¿Y cuándo nos van a dar buenos servicios? Cuando elijamos ese tipo de gente. Mientras sigamos eligiendo líderes populistas que lo que nos ofrecen es cambiar el mundo, vamos a seguir obteniendo resultados bastante mediocres, por decirlo menos. Lo que Claro. necesitamos es elegir gente más concreta y el momento en que uno paga impuestos se empodera y deja de ser un súbdito para ser un ciudadano y un ciudadano que puede exigir calidad en los servicios. Porque si lo único que hago es financiarme con petróleo y deuda, no cobro impuestos, entonces, ¿cómo siento yo que lo que me están dando es caro? Lo siento el rato en que tengo que financiarlo con mis impuestos. Claro, el tema está, Vicente, que no muchos entienden esa película. Es decir, existe una irresponsabilidad ciudadana que es única. Los ciudadanos no queremos pagar impuestos, y no solamente aquellos que somos los legales, digamos los que trabajamos, nos bajan, nos retienen los impuestos, sino aquellos que trabajan independientemente, pero que no facturan y que no pagan impuestos, o el informal que efectivamente se pone en una esquina a vender cachitos para poder sobrevivir. O sea, entiendo la situación humana, pero creo que algo estamos haciendo mal los ecuatorianos, que no, realmente no nos alcanza para poder vivir tranquilos. Y lo que tú dices, seguridad y salud es lo que exigimos siempre, por lo menos los que pagamos impuestos. Pero para eso se necesita dinero. Y si no tiene dinero la caja fiscal y no hace el análisis que tiene que hacer, por darte un ejemplo, en Petroecuador se podría eliminar un sinnúmero de cosas para que ese costo sea menor, ¿no verdad? Antes que quitar el subsidio. Yo sé que el subsidio tiene que irse, pero me refiero a que, ¿por qué no analizamos realmente los costos de Petroecuador para tener el galón de gasolina en las distribuidoras? Eso es a lo que me refiero, porque probablemente ahí hay costos escondidos que no se están analizando en un momento dado. Y eso es lo que exige el ecuatoriano, al menos el que paga impuestos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Vicente, en el tema. Sí, estoy de acuerdo, todos pedimos eso, pero hasta ahora hemos tenido muchos años en que hemos estado becados. Eh, un petróleo altísimo nos pagó muchas cuentas del 2008 al 2014. Un endeudamiento agresivo nos pagó muchas cuentas del 2014 al 2018. Pues básicamente del 2008 al 2018, o el petróleo o la deuda nos pagaron las cuentas. Lo cual es muy cómodo, ¿ah? Es muy cómodo, porque te pagan las cosas y tú no te preocupas de los costos. Pero ya se acabó el petróleo, ya los precios no son los que teníamos antes y ya no podemos seguir endeudándonos. Ya se acabó eso, desgraciadamente. Ahora, una cosa importante, sí hay que reconocer que el gobierno se ha achicado del 2014 hasta acá. Eso sí hay que reconocer. No mucho, pero ha habido una reducción del gobierno del 2014 hasta acá. No hemos vuelto a los niveles de gasto del 2014. Desgraciadamente, buena parte de ese ahorro ha sido reducción Inversión. en obra pública, ¿no? Reducción en obra pública, ¿no? Eso no es agradable, no es nada agradable, pero es donde se puede reducir. Sí, Porque si pero Vicente, pero tú reduces la inversión en gasto, o sea, en carreteras, digamos que eso aguantas, pero en medicinas, en que no no, haya no, medicinas, que no haya, la gente se esté muriendo y que no le des la plata para poder comprar la medicina, sí es un problema. claro, no, es un problemón. Y las calles, las carreteras que no les dan mantenimiento, también se llenan de huecos y son un peligro. Todo eso, ahora, ¿por qué estamos aquí? Yo creo que es importantísimo preguntarnos por qué estamos aquí. Y es que el gran problema es que hubo una época en que el petróleo estaba altísimo
y el gobierno disparó el gasto. Mira que el gasto público total del 2006 al 2014 se multiplica por 3,5 veces por encima de la inflación. Por Sí, encima de la inflación, 3,5 veces. Cuando lo normal hoy, uno oye así, que en tal país subió 3,5%, no, aquí fue 3,5 veces, tres. O por sea, tres. encima de la inflación. Entonces, inflaste y creaste un monstruo carísimo de mantener, carísimo de alimentar, un Gulliver, un gigante enorme que te cuesta alimentarle un montón. Y claro, no sé, los que hemos hecho alguna vez dieta, hay pocas cosas tan antipáticas como la dieta. Y Así es. qué agradable que es comer y engordarse y qué desagradable que es hacer dieta. Y un poco estamos viviendo eso este rato, ¿no? Estamos viviendo lo desagradable de la dieta. Y claro, la dieta implica que tienes que quedarte con hambre, pues eso es desagradable. Y entonces, para que no sea la dieta tan dura, le subimos impuestos. Y uno dice, subir impuestos en época de contracción económica no es buena idea. No, pues no es buena idea, es pésima idea, pero no hay alternativa. Correcto. Esa es la Y si le tragedia. da paso a Roberto Gómez, que también está en plataforma. Adelante, Roberto. Te escuchamos. Gracias, Jaime. Un gusto saludarle, estimado Vicente, que bueno poder conversar con usted. Y, Roberto, y todo bien por acá, gracias a Dios. Eh, con la realidad que tiene el Ecuador el día de hoy. Digamos que hay un presidente que intentó evitar subir los impuestos en el primer año, en sus primeras pasadas, luego pues más allá de la necesidad, luego pues se da una guerra contra el narcotráfico, logra subir los impuestos y deberíamos tener un presidente con una asamblea con la que puede coordinar, un presidente que está atacando la delincuencia con, hasta ahora, y ojalá que siga así, con cierta efectividad, un presidente que tiene eh, alta popularidad, un presidente que logra bajar el riesgo país. Lo que se viene, o sea, esto que yo le describo, que digamos, es el lado positivo de todas las cosas, y en alguna medida se ha conversado también por encima en lo que hemos tenido de esta entrevista, en el por el tiempo que hemos tenido, lo que se puede venir de parte tiene que ser visto por el empresariado local y el extranjero con cautela, con optimismo, con pesimismo. Es decir, ¿qué es lo que cómo se puede decir que las cosas se vienen para el Ecuador, para el emprendedor pequeño que nos está escuchando, para el emprendedor grande, que seguramente le va a llegar también, nos está escuchando, y para aquella persona que está planteándose el próximo año o los próximos 5 años en adelante, estimado Vicente, si pudiéramos hacer algún tipo de análisis, si usted cree es conveniente en ese sentido. creo que deberíamos ver el futuro con un cierto optimismo, porque todo es relativo, ¿ah? Si usted me hacía esta pregunta hace un mes, yo hubiera sido mucho más cauto, porque se veía bien complejo. A comienzos de enero, más o menos, la cosa se Uf, veía negra, 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 ¿ah? Eh, el gobierno con las justas reunió plata para pagar el 13º en diciembre y para pagar los sueldos de diciembre. Pero ya enero no pudo pagar completo. Acuérdese de eso. Entonces el gobierno está tremendamente apretado y necesita conseguir créditos para poder cerrar el año. Para conseguir créditos, a quien quiera que le pidamos plata, hay que demostrarle la capacidad de que podemos pagar esos créditos. Y el pago futuro de esos créditos es bastante más alto si consideramos que ha habido un aumento de impuestos. Por lo tanto, ese aumento de impuestos tiene dos méritos. Uno, le da plata al gobierno y dos, le da al gobierno acceso a créditos. Entonces, el gobierno tal vez sí logre cerrar el año 2024 sin muchos atrasos adicionales. Y eso ya es un buen cambio, un cambio positivo frente a lo que teníamos la primera, segunda semana de enero, cuando todo se veía complicado, complicado. Y no se veía, yo no veía no veía en el gobierno una real voluntad de equilibrar las cuentas, que es clave. Ahora se ve eso. Es más, un presidente se ha jugado su popularidad subiendo impuestos. Ok, está bien, está bien. Y un presidente que está dispuesto a jugarse la popularidad subiendo impuestos, haciendo algo antipático pero necesario,
le da perspectivas al país. Este no es un presidente que va a estar solo ahí esperando hacer aquello que le hace popular sin importar el costo. No, es una persona que va a hacer incluso cosas impopulares si es que eso le permite salir adelante. Creo que eso nos debería dar optimismo. En serio, Roberto, yo estoy convencido que las cosas hoy deberían verse con bastante más optimismo que hace un mes y medio, si usted quiere, ¿no? Más o menos desde el 5, 10 de enero, yo le veía las cosas bien complicadas, y hoy las veo como que ahora tengo al menos la certeza de que hay luz al final del túnel. No sé si logremos salir, pero al menos hay luz al final del túnel. Hace un rato, hasta hace un mes y medio, yo no veía el final del túnel y no veía luz. Qué bueno, qué bueno. Y eso creo que eso es extraordinario. Siempre hay la oportunidad de que las cosas vayan bien. En un minuto, un par de minutos de pronto que se nos quiera contar la oportunidad adicional que puede tener el gobierno de hacer algo. Las comparaciones son diferentes, los lugares son diferentes y los momentos son diferentes, pero hemos visto que aquí muy cerca, pues, no sé si lo que hay que hacer es salir en campaña con una motosierra. Un gobierno que hasta hace poco pues tenía un déficit muy grande, o 13 años, 20 años de déficit de Argentina, tiene ahora pues un superávit. Después si estuviera una reelección, ¿pudiera el gobierno tener la oportunidad de hacer algo similar? Independientemente de la gente que diga que no, porque cuando no se hace nada se dice que no, y cuando se hace algo también dicen que no los opositores, pero, pero guardando las distancias y las cuestiones claves, el Ecuador pudiera estar en un año en una situación donde algo así se pueda dar para tratar de salir, quizás hablando inclusive directamente de los subsidios de los combustibles. Curiosamente, no. Si desapareciéramos el subsidio a los combustibles, igual tendríamos déficit. A ver, no quiero decir que no hay que desaparecer el subsidio a los combustibles, sino que el déficit es tan grande que supera el tamaño de los subsidios a los combustibles. Yo no veo necesario entrar con la motosierra. Si pudiéramos reducir el subsidio a los combustibles, podríamos seguir un ajuste gradual de gastos y equilibraríamos el presupuesto de aquí a 2 años. Creo yo que sería el mejor ajuste posible, porque además habría que hacer un ajuste del gasto cuidando no perder calidad, cuidando no perder cobertura, cuidando atender a la misma cantidad de gente en salud, a la misma cantidad de niños en educación. Es decir, no, un ajuste con motosierra salvaje, sin mucho análisis, suele ser un ajuste demasiado doloroso. Yo no creo que sea necesario hacer eso. De vez en cuando puede ser necesario. Las diferencias entre Ecuador y Argentina son bien grandes. No se olvide que la Argentina no solo que no está dolarizado, sino que tiene la inflación más alta del continente americano y una de las más altas del mundo. Entonces, es un país bien diferente al nuestro, y creo que si viene, ellos deberían pensar dos veces antes de adoptar nuestra receta de dolarización, y nosotros deberíamos pensar varias veces antes de adoptar su receta de la motosierra. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, estimado Vicente. Como siempre, un gusto poder conversar con usted con la caridad que siempre le habla. Muchísimas gracias de mi parte. Le paso la palabra a Jaime, el estudio principal, y a Wendy. Gracias, Roberto. Efectivamente, solo en unos segundos nada más, mi querido Alberto, yo tengo, Vicente, una inquietud. Cualquiera que venga en el próximo gobierno, ¿cuál debería ser el planteamiento económico realmente? Porque ya sabemos que lo que se propone en inicio, en una campaña, no termina siendo plasmado en la realidad, Vicente. El próximo gobierno debería tener como objetivo tener un presupuesto equilibrado, no mucho más. Tener más o menos el mismo nivel de ingresos que de gastos. No me parece que es mucho pedir. O sea, en el Ecuador, ¿cuántos millones de amas de casa con economías apretadas logran tener más o menos equilibrados los ingresos y los gastos? Esperar que el gobierno haga lo que hacen millones de amas de casa, no creo que es mucho pedirle al gobierno. Y no estoy quitándoles méritos a las amas de casa, ¿ah? Entonces, el planteamiento debería ser: vamos a tener un presupuesto equilibrado y vamos a, con la plata que recibimos de ustedes por sus impuestos, hacer un gasto eficiente. Y vamos a preocuparnos en mejorar la cobertura de salud, en reducir ciertas enfermedades, en mejorar los tiempos de espera de citas médicas. Vamos a hacer cosas concretas
que le resuelvan a usted los problemas que usted tiene. Y vamos a, con el dinero que tenemos, mejorar la seguridad y mejorarle a la policía y mejorarle a las Fuerzas Armadas y vamos a dar mejores servicios con los mismos recursos. Si es que hubiera un presidente que dice eso, yo le aplaudo y tiene mi voto. Sí, Vicente, definitivamente hay que ajustarse, porque incluso ya hablamos de un aumento de asambleístas para el siguiente periodo y así sucesivamente. O sea, hablamos de que hay que reducir el gasto público y cada vez vemos que lo que se hace es mantenerse o incrementarse en este caso. Vamos a seguir conversando en el transcurso de los próximos días. Siempre se nos quedan cosas pendientes, mi querido Vicente. Un abrazo. Wendy, Jaime, Roberto, un gusto. Realmente. Nos vamos a Jaime Roberto, será hasta las 17:30 en Diálogo de la Tarde, están todos cordialmente invitados, así que como siempre continúen con la buena programación que tenemos para todos ustedes. Buen inicio de semana. Okay.